Señor Jesucristo te bendiga y bendiga toda tu casa, toda tu familia y la obra de tus manos. Gracias a Dios que nos da el don de la vida y la capacidad para poder orar y reflexionar en su palabra. Todos nosotros de una u otra manera necesitamos fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra fe en Dios. Y uno de los antónimos de la fe es el miedo. Y con frecuencia este aparece ante las dificultades, ante los desafíos de la vida y aparece diciéndonos algo así como no es posible, todo va a ser un fracaso, todo va a salir mal. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, para el que cree, todo le es posible. Es interesante y es muy conocida por nosotros aquella batalla en la que un joven de baja estatura llamado David derrotó a un gigante llamado Goliat. Y precisamente este gigante filisteo desafiaba a los escuadrones de Israel. Y la palabra del Señor nos dice que este ejército vino contra Israel y Goliat expresa el siguiente principio que en aquel tiempo aplicaba y era que no era necesario en muchas ocasiones que todos salieran a la guerra, sino que cada ejército escogiera un guerrero y estos dos salieran entonces a la batalla y el vencedor pues obviamente iba a someter a todo el ejército contrario. Y este principio de todas maneras rige en el mundo espiritual porque con frecuencia el enemigo viene y golpea el corazón de un padre de familia y afecta a toda la familia. El enemigo muchas veces viene y golpea a un líder y entonces afecta a todo el grupo que está bajo su dirección. Y por ejemplo, Adán desobedeció a Dios y el diablo tomó la autoridad sobre la tierra. Y el mismo Señor, conociendo este principio, venció en la cruz del Calvario al diablo y nos dio a nosotros la autoridad y el poder para destruir las obras de las tinieblas. Y la Biblia dice que aquel gigante llamado Goliat salía y desafiaba a Israel. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, 16 y 24 de la siguiente manera. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y se presentó por 40 días. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es interesante que el libro de los Proverbios dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29-25. Entonces, el más grande enemigo de Israel no era el ejército filisteo ni el gigante Goliat, sino su propio miedo. Aquel miedo los tenía paralizados y por 40 días nadie salía a hacerle frente al gigante filisteo. El miedo nos impide avanzar, el miedo estanca, detiene, es opuesto a la fe y está asociado a la incredulidad. No le permite al cristiano avanzar en pos de lo que Dios le ha prometido. El miedo impide batallar y creer en cosas grandes. El miedo hace ver al gigante más grande de lo que realmente es. La palabra de Dios nos enseña que el ejército estaba asustado, estaban aterrorizados. La Biblia dice que tuvieron gran miedo y generó esto en ellos una parálisis espiritual y física. Pero cuando tú decides creer en Dios, confías en las promesas del Señor, tus pies avanzarán hacia el propósito divino para tu vida y para todos los que están a tu alrededor. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel tuvo temor durante 40 días y el número 40 en la Biblia representa la prueba, es decir,
Los soldados de Israel estaban siendo probados, pero a causa del miedo no pasaron aquella prueba, al igual que el rey Saúl. Ante las crisis puede aparecer la parálisis por causa del miedo y la persona no puede avanzar. Otra reacción ante el miedo es huir. Nos dice la Biblia que los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Y una manera de huir es evitar o esconderse. El miedo hace que las personas eviten enfrentar los desafíos que Dios pone por delante. Ellos evitan asumir liderazgo o el ejercicio de los dones que el Señor les ha entregado. Ante una crisis familiar, puede concluirse que huir es lo mejor, pero en realidad lo mejor es perseverar ayudado por el Señor Jesucristo. Él nunca te fallará. Solo con la ayuda de Dios podemos derrotar a los gigantes. David decidió creer en el poder de Dios y avanzó contra Goliat. Y el Señor recompensó su fe dándole una gran victoria. La Biblia nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que por la fe aquellos hombres del Antiguo Testamento lograron grandes cosas. Porque la fe es como algo que te impulsa, que te hace avanzar. Es una fuerza que nos lleva a continuar adelante porque el corazón está confiado en la victoria final que el Señor nos dará. La fe en Dios es la principal arma para derrotar el miedo. Dios está de tu lado. Él te ha dado las armas para avanzar y para vencer. De hecho, el Señor Jesús obtuvo la victoria en la cruz y nos ha dado su autoridad para orar, para reprender las obras de las tinieblas y alcanzar lo que está en el corazón de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Todos nosotros, de una o de otra manera, enfrentaremos desafíos, enfrentaremos gigantes, enfrentaremos obstáculos, pero todo esto realmente viene a convertirse en una oportunidad, en un escenario para ver la buena mano de Dios a nuestro favor, para ver la manifestación del poder de Jesucristo a nuestro favor, para ver la evidencia de la unción del Espíritu Santo obrando a favor de nuestra vida. Es por eso necesario, fundamental, fortalecer nuestra fe en la palabra del Señor, creer sus promesas y así como David venció al gigante, nosotros también superaremos nuestras dificultades y obstáculos porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu poderosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por haber enviado al Espíritu Santo a nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy somos templo de tu Espíritu. Has puesto en nosotros, Señor, tu autoridad y la unción del Espíritu Santo. Gracias por revestirnos, Dios mío, con esas armas espirituales para avanzar, derrotando todo enemigo, toda oposición, todo obstáculo en el nombre de Jesucristo. Hoy renunciamos al miedo, renunciamos al temor en el nombre de Jesucristo y tomamos la decisión de confiar en tus promesas, de confiar en tus palabras. Hoy creemos, Señor, que estás con nosotros y que tu mano poderosa nos defiende y nos abre camino. Gracias, Señor, por guardar y proteger nuestra familia, por bendecir nuestra vida y levantarnos en victoria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que el Señor Jesucristo te guarde y hasta una próxima ocasión.